Mateo capítulo 18. Amén. Y los versículos 21 y 22 lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Oramos al Todopoderoso. Padre, le damos gracias en esta mañana por esta palabra leída, oh Dios. Pedimos que envíe bendición, Señor, que sobreabunde en la vida de su pueblo, Padre, que hemos de escuchar, Señor, su palabra y poder tener, Señor, una noción, una idea, Padre, de la voluntad eterna que rige en medio de nosotros, oh Dios. Gracias por su palabra, gracias por la vida, gracias por la oportunidad y sus misericordias para con nosotros, oh Dios. Ayúdanos en esta mañana a aprovechar bien el tiempo y abordar estos temas importantes, Señor, para edificación nuestra. Padre, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Es bien común escuchar, amados, que el grande en este lugar se llama Cristo. Amén. Y si Él es grande, si Él tiene la prioridad, también la Escritura testifica de que Él es el que tiene el orden, el que pone el reglamento. Nosotros, en condición de servidores, nos es de obligación someternos a la voluntad del Señor. Amén. Pero el reglamento lo pone Dios y no nosotros, los seres humanos. De eso vamos a estar hablando. Y el tema yo lo he titulado: no es lo que dice la creación, sino lo que dice el Creador. Amén. Alabado sea su nombre. Repito el título: no es lo que dice la creación, que seríamos nosotros, ¿verdad? Y cualquier espíritu que se rebele en contra de Dios, sino lo que dice el Creador, el dueño de los cielos, de la tierra y de todas las constelaciones que se conocen. Amén. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Así que, amados hermanos, a la luz de la palabra tenemos ya trazado el caminar en el Señor. Amén. El mismo comportamiento. Y basado a este tema y a lo que hemos leído en la palabra del Señor, muchas veces creemos, yo creo, yo pienso, yo calculo algunas situaciones que en realidad no es la voluntad del Señor. Pero aquí no se trata de lo que pensemos o creamos. Aquí se trata de lo revelado en su palabra y cómo el Señor ha establecido su plan santo para con nosotros. Bendito y adorado el Dios Todopoderoso. Toda institución secular en la rama, hermanos, del trabajo o de alguna empresa, de la índole que sea, tiene sus reglamentos. Y estos reglamentos tienen el fin de mejorar y llevar en una responsabilidad a los involucrados en dicha empresa. El camino del Señor es similar. Él nos involucra para que nosotros caminemos y nos regula. Porque un pueblo sin profecía se desenfrena. Un pueblo sin palabra nos desenfrenamos, hablando en términos generales. Pero Dios nos va regulando, aquí no, aquí sí, nos va guiando, porque Él es el dueño de la obra y de nuestras propias vidas. El hecho de estar, hermanos, vivos en esta mañana es por pura misericordia del Dios Todopoderoso, a quien alabamos y exaltamos. Bendito sea el Señor. En el pasaje que hemos leído, Pedro
tenía su opción en el ámbito humano. Y él analizó un tema que es bastante común en las iglesias y era también en tiempos de Pedro. Que quizá voluntariamente yo le ofendo a usted o involuntariamente también le ofendo. Pero la ofensa es la misma. Los corazones se nos dañan cuando sentimos que es por nosotros dicha expresión. Y Pedro analizó dicho concepto y le hace la pregunta al maestro: ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que pecare, que me ofendiere, que me hiriere, que hablare en contra de mí? ¿Será que lo puedo perdonar hasta 7 veces? Quizás Pedro ya había perdonado algún par de veces, algunas 2, 3, y él quería llegar a un límite. ¿Será que puedo llegar? Quizás ya había perdonado 6 veces, ya no perdono. Pero puedo perdonar, maestro, 7 veces. Eso era lo que él humanamente creía. Pero Dios le dice: no te digo 7, sino 490 veces. Y aún más hubiera seguido. Pero es que, hermanos, nuestro concepto puede ser diferente al concepto de nuestro Creador. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Y por eso el tema no es lo que dice la creación. Los seres somos creación de Dios. Es lo que dice nuestro Creador. El Creador de cielos, tierra y del mismo hombre. De las huestes espirituales. Él es el Creador también del mismo Satanás. Es mi Dios el Creador. Bendito el Todopoderoso. De los seres más obstinados, hermanos, que es el que no da paso a la razón, que es el que su propia opinión es el que vale y no hay opinión de otro que pueda ser válida, solo la mía, solo la mía. Satanás, el diablo, es obstinado. Se atrevió, tuvo la osadía de tentar al maestro y de proponerle cosas fuera de orden, gloria sea al Señor, al mismo dador de la vida. La Biblia dice en Mateo capítulo 4, vamos a ver algunos puntos de obstinación de Satanás que él creía o suponía someter al dador de la vida a sus propios ideales, que se llevó una sorpresa, unas bofetadas, porque mi Cristo es un Dios de orden, un Dios que lo puso en su lugar a Satanás el diablo y lo echó fuera con la palabra. Gloria sea al Señor. La Biblia dice que después que Jesús estuvo ayunando durante 40 días y 40 noches en el desierto, Satanás quiso tomar ventaja de dicha debilidad porque él era 100% hombre. Sentía dolor, sentía hambre el maestro, sentía sed. Y Satanás se presenta, amados hermanos, y quiso usar como arma, poniendo en tela de juicio la deidad de Cristo. Es decir, que él le dijo: si eres hijo de Dios, si eres Dios, en otras maneras. Y utilizó como arma el hambre, la necesidad que el maestro sentía en el ámbito físico. Usó prácticamente las dos. Usó la naturaleza divina, le dijo: si eres el Hijo de Dios. Y usó el hambre, que era la debilidad de su naturaleza humana. Di que estas piedras se conviertan en pan. Gloria sea al Señor. Pero la respuesta divina. El versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabado el Cordero de Dios. Qué respuesta más maravillosa del maestro. Gloria a Dios, cuando Satanás fue abofetado por la sabia respuesta de nuestro Creador. Alabado y bendecido el Todopoderoso en esta mañana.
En segunda oportunidad, Satanás, hermanos, le presenta al Señor otra oferta. Y en esta oportunidad quiso usar las Escrituras. Pues él observó que Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre. Entonces uso lo que él está familiarizado. Y se le acerca y le dice, hermano, en el verso 5. Entonces el diablo le llevó en el desierto y le dijo a la ciudad y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Alabado sea el Señor. Y la respuesta divina, amados hermanos, en el verso 7. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Le contestó con la misma palabra. Porque no es lo que dice la creación. Satanás es una simple creación, un ángel que se perdió, que se cayó de la gracia, pero no tiene autoridad ninguna. Él es simplemente un tentador, alguien que actúa, que embosca, que, hermano, busca la oportunidad de hacer caer a otras criaturas, como los seres humanos, gloria sea al Señor, o como los mismos ángeles que Él engañó y trajo la tercera parte, un tercio, en día pasado, gloria sea al Señor. Pero con mi Cristo no le resultó sus ideales al maligno. Jesucristo refutó toda ideología que Satanás quería llevarlo por sus propios pensamientos, gloria a Dios. Por eso el tema no es lo que dice la creación, es lo que dice el Creador, el que pone el orden, el que tiene todo bajo control, el que no se le escapa nada, ni una jota, ni una tilde. Todo está y se mueve en la voluntad del Dios eterno. Sea adorado el Señor. En tercer lugar, Satanás utilizó o apeló a la voluntad del Señor Jesús en el ámbito humano. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás no creó nada, hermanos, pero le estaba ofreciendo lo mismo que el maestro había creado allá en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El engañoso Satanás, tentando al maestro, al dador de la vida. La sed, tentando al agua, gloria a Dios. Tremendo, hermanos, pero son registros que están para nuestra enseñanza y conocer la sagacidad de Satanás. El atrevimiento que, aún sabiendo que era el mismo Dios, estaba tentando, estaba preplanificando que cayera en los lazos o en el caminar en el juego que él intentaba introducir al maestro. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros seamos de los altamente espirituales o de los menos espirituales, el tentador no perdona. El tentador anda en busca de hacer que resbalemos del caminar en el Señor. Por eso la Escritura dice, el que esté firme, mire que no caiga. No podemos darnos el lujo y decir, yo ya di la medida en este caminar, de ninguna manera. Aquí vamos, hermanos, en la lucha. Y la lucha va a terminar, va a tener su conclusión hasta que Dios nos llame a su santa presencia, o que seamos transformados y nos vayamos con el Señor en el traslado de la iglesia. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Pero entre tanto, hermanos, así sea el mejor orador, el mejor vigilador, ayunador, buscador, obediente, la lucha va a estar constante. De hecho, los que más buscan son los más perseguidos, son los que más sufren la tentación, la prueba, pasan por la zaranda bien seguido, gloria a Dios. Esa es una realidad. Si
el sagaz Satanás se atrevió a tocar al maestro, a tentarle. No a tocar, hermano, a tentarle. En el ámbito literal y espiritual, estaba ahí atento a hacerlo resbalar y le dijo que todo esto te daré. Pero el versículo 10, la sabiduría de Dios. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Alabado sea el Señor. Se fue humillado el diablo. Huyó por la palabra que el maestro le refirió, dando por entendido que solo delante del Padre la creación se puede arrodillar y adorar solamente a Él. Es la santa respuesta que Dios le dio a Satanás, el diablo. Bendito sea el Señor, el más grande de los oponentes a la voluntad del Señor. En el mundo actual hay muchos hombres que nos oponemos, incluyendo toda la creación, pudiéramos decir. Pero, amados hermanos, esos, mayormente los que no tienen a Cristo, son usados por el enemigo. Y por eso se oponen a la voluntad del Dios eterno. Pero, hermanos, hay un pueblo, un remanente que lucha a diario por serle fiel al Señor. Que queremos caminar en la voluntad del Señor. Y hemos entendido el concepto que aquí se hace lo que dice el dueño de la obra. Y no lo que yo creo, lo que pienso o lo que yo considero mejor. El concepto humano no es tan, hermanos, es simplemente un pensamiento, pero la voluntad del Señor es eterna, es grande, es poderosa, es sublime, y a Él le debemos honra, gloria, alabanza y obediencia. Sea adorado el Todopoderoso. La postura de nuestro Dios es firme, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y fue. Y lo que Él haya preestablecido para su creación, incluyendo las huestes espirituales y nosotros los seres humanos, será así como Él lo ha preestablecido y revelado en su santa palabra. Gloria a Dios. Dios no negocia con el hombre. Él dijo y así es. Si el hombre cree, bien para él. Si no cree, lo dicho, dicho está, de parte del Creador. Me explico. Nosotros los humanos tenemos tendencia a estar rogando: no, venga Cristo, acepte, crea, reciba, etcétera, etcétera. Dios solo dijo la palabra. Y esa es la que tenemos. La voluntad del Señor. Y el hombre que discuta lo que discuta, esa es cuestión del hombre. Pero lo que mi Cristo preestableció, eso es, porque el orden lo pone Él. Se hace lo que dice el Creador y no lo que diga la creación. Bendito sea su nombre. Y se puede observar, amados hermanos, en la conversación que tiene Dios con el faraón, utilizando el método Moisés, el caudillo. Éxodo capítulo 5. Bendito sea el Señor. Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Es la palabra del Señor. Lo que Dios le dijo a Faraón a través de su siervo Moisés. Una palabra que no era negociable. Era lo que Dios decía. Y obviamente lo que se tenía que hacer. Éxodo 5 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Y esta es la palabra de Dios: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Gloria sea al Señor. Esa es la palabra de Dios, escrita.
Y le mandó a decir al rey, al monarca: deja ir a mi pueblo, a un pueblo sirviente, a un pueblo esclavo, que servía para los beneficios de Egipto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Aparte, hermanos, que la orden de Dios era que los dejara ir, pero para siempre, y que nunca volvieran a la servidumbre que estaban en ese momento. El rey obviamente se sorprendió, porque era algo que no tenía lógica, no tenía sentido para él. Pero lo que él ignoraba, que el que le hablaba era el dador de la vida. Era el creador de los cielos y de la tierra, y le estaba dando una orden que tenía que ser 100% ejecutada. Le pareciera a Faraón o no le pareciera. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y no es negociable. Por supuesto, en la actitud del monarca egipcio fue negativa, el versículo 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Lo decía alguien que era la autoridad máxima en el ámbito terrenal. Sin embargo, Faraón estaba lejos de decir la verdad, porque con quien trataba era con el Hijo de Dios, o con el Dios viviente, con el Santo de los santos, con el que no tiene competencia. No hay nada ni nadie que le resista a su voluntad, porque aún el mismo Satanás, le guste o no le guste, tiene que someterse obligatoriamente a la voluntad del Eterno, de su Creador, porque él sabe quién es Dios. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Faraón se equivocó porque no conocía a Dios. Cuando dice: yo no sé quién es Jehová, tampoco dejaré ir a mi pueblo. Él decía la verdad, desconocía a este poderoso Dios. Pero para su sorpresa, que el que le daba la orden era un Dios verdadero, o el Dios verdadero, y no uno de los muchos dioses a los cuales él estaba acostumbrado a acudir o a consultar. El Dios de la Biblia es el Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios que no tiene competencia y que queda prohibido inclinarse delante de otra deidad, o adorar o venerar a otra deidad. Queda terminantemente prohibido cuando conocemos al Dios verdadero. El tema no es lo que dice la creación, lo que dice el Creador. Amén. Y Faraón dijo: yo soy el rey y aquí se hace lo que yo digo. Pero él no estaba sobre el Creador. Bendito sea el Señor. Y basado a su respuesta negativa: no conozco ni dejaré ir al pueblo, vinieron los primeros juicios, vinieron las primeras plagas a la nación egipcia, castigándola duramente. Y solo la tierra de Gosén, donde yacía el pueblo hebreo, el pueblo al que Dios había decidido en ese momento sacarlo, darle la libertad, sacarlo con mano fuerte y brazo extendido. Porque los 400 años que le había dicho al patriarca Abraham se habían ya cumplido. Y el tiempo de la liberación del pueblo había llegado, y por eso le había dicho a Faraón que hiciera determinada acción. Alabado sea el Señor. ¿Qué hizo Faraón al observar el castigo del Eterno? Por primera vez comenzó a ceder, porque era un hombre cerrado. Bueno, si hubiera sido en ámbitos normales, lo deja ir inmediatamente al pueblo, porque Dios daba la orden. Sin embargo, Dios hacía algo para también llamar la atención de los egipcios. Le daba la orden al monarca y al mismo tiempo endurecía el corazón. Le decía: deja ir a esto, pero le endurecía el corazón para que no lo dejara ir. Porque estaba dando una lección al mundo entero, porque Egipto era una de las potencias, era el imperio de la época. El más fuerte, el que tenía la tecnología, los caballos más veloces, los avances tecnológicos de la época, era Egipto.
Y Dios estaba tratando y mandando un mensaje al resto de las naciones de que el que tenía la soberanía no era el hombre, sino Dios, el creador, el verdadero Dios, el que dice y así se hace como Él ordena a su pueblo. Gloria sea su nombre. Éxodo capítulo 8 y el verso 28, Faraón comienza a ceder. Y le dice, queriendo dar condiciones a la orden del Eterno. La orden era, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Después de las plagas, Faraón dijo, está bien, los voy a dejar ir. Con una condición, que vayan 3 días de camino en el desierto, pero con tal que no pasen ni una milla, ni un paso más. Entonces sí, los voy a dejar ir. Solo 3 días y luego que regresan a sus labores. Alabado sea el Señor. Pero Dios incrementaba a través de Moisés y de Aarón el propósito. Y lo que Faraón decía era descartado. No era aceptado, no, porque la orden de Dios no es negociable. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Déjalo ir definitivamente, déjalo ir para siempre, despídelos, dales provisiones, dales de todo y que se vayan para que me sirvan. Esa era la orden del Eterno a Faraón y tenía que cumplirla. Gloria sea al Señor. Endureció una vez más su corazón y no le dejó ir. Pero Dios, nuevamente, las plagas bíblicas que conocemos, que fueron enviadas a los egipcios. Y en Éxodo capítulo 10 y el versículo 11 cede un poco más el faraón a su postura cerrada que tenía en contra de la voluntad del Señor. Éxodo capítulo 10 verso 11 le dijo faraón, está bien, lo voy a dejar ir un poco más de 3 días, pero vayan solamente los hombres. Gloria sea al Señor. Solamente los varones vayan, pues eso es lo que ustedes quieren. Se me quedan las mujeres, se me quedan los niños y se me queda todo el ganado aquí en Egipto, pero vayan ustedes los hombres. Y les daba la libertad, pero imagínense solo hombres y no mujeres en el pueblo. Estaba dividiendo. Era algo sin sentido, gloria a Dios, e inaceptable ni por Dios ni por el hombre. Porque Dios nos ha creado, nos ha formado, hermanos, el complemento, ¿verdad? La esposa, el esposo, para servir al Señor. Juntos, y si uno resbala, el otro lo levanta. Cordón de 3 dobleces no es fácil de romper. Y esa es la bendición que Dios nos ha dado. Faraón había ya tomado la decisión de cortar ese hilo. Váyanse los hombres, váyanse de solterones al desierto, y aquí se quedan las mujeres y se quedan los niños y el ganado. Alabado sea el Cordero de Dios. Otra vez las plagas a Egipto. El pueblo egipcio pagaba las consecuencias de las malas decisiones de este líder. Gloria sea al Señor. Y una vez más, entonces, hermanos, Éxodo capítulo 10 y el versículo 24. Él le dice, está bien, los voy a dejar que se vayan los hombres, las mujeres y también los niños. Hubo un punto que quería que los niños se quedaran también, pero Dios no aceptó. Y le dice, váyanse todos, porque los castigos eran fuertes. Váyanse los hombres, llévense también las mujeres y después llévense también los niños. Pero el ganado no me lo toquen, dijo Faraón. Gloria a Dios, se me queda todo el ganado, porque los hijos de Israel eran ganaderos, tenían multitud de animales. Y Faraón dijo, se quedan aquí en Egipto. Otra vez el castigo. Y en el 12:31 de Éxodo, Moisés le dijo, nos llevaremos también nuestro ganado. Nuestras ovejas irán con nosotros, nuestro ganado, para ofrecer a Jehová en el desierto.
no te vamos a dejar ni una pezuña de nuestro ganado. Alabado el Cordero de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios había prometido, hermano, sacarlo con todos sus bienes, llevarlos en victoria, como la orden había sido que salieran. Alabado sea el Señor. Qué poderoso el Señor, hermano. Lo llevaba paso a paso al monarca enemigo hasta ceder. Cuando vino la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, que no escapó la familia real, murieron los primogénitos. Entonces hubo lamento en Egipto, de tal manera que esa noche Dios tenía a su pueblo con el calzado puesto, con el bordón en mano, con el cinto bien amarrado, bien ceñido, solamente esperando la orden para empezar a marchar, porque el que los había sacado les había prometido esa noche, les dijo que iban a salir y que estuvieran comiendo el cordero pascual para que se acordaran de la última cena, la Pascua que habían celebrado en Egipto, gloria a Dios, la que el pueblo hebreo celebra. Pero al venir la medianoche, en los planes del pueblo ellos sabían, esta noche salen de Egipto, les dijo Dios. Ellos estaban preparados, hermanos, listos, con las mochilas ya listas, con sus alabartes, todo, con sus instrumentos, todo lo que tenían el equipo ya listo, porque Dios dijo, esta noche sale. Faraón todavía estaba endurecido esa noche. Pero cuando vino el ángel de la muerte y tocó la vida de los primogénitos, no, hombre, en el momento los mandó a llamar. La oposición de Faraón cambió. Y dice que en la misma hora los echó a todos del país, los expulsó que salieran, los deportó de Egipto, pero no era su voluntad. Era la voluntad del que había dicho en Éxodo 5:1, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Alabado el Cordero de Dios. Váyanse y ya no regresen más. Estaba devastada la nación por causa de el faraón. Gloria sea al Señor. Para tener una idea, hermanos, lo que Dios hace, y por mucho que el hombre se oponga, terminamos haciendo la voluntad del Señor, nos guste o no nos guste. Faraón lo experimentó, Faraón lo vivió, porque la voluntad del Señor no se cuestiona, se obedece. Para que nos quede claro, el Dios a quien nosotros servimos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es poderoso, es maravilloso, es eterno, es soberano, tiene toda la majestad de nuestro Dios. Gloria sea al Señor. Si Satanás no pudo con él, Faraón tampoco pudo. Ni ningún otro de los que se han venido oponiendo a lo largo de la historia se ha podido refutar la voluntad del Señor cuando una orden es extendida. Hermanos, aquí no queda de otra, como dijo alguien, que venir a los brazos del Señor y tirarnos de rodillas y decirle, Señor, aquí está mi vida y haz tu voluntad. Porque no hay otra opción. El Dios a quien servimos, un Dios, hermanos, predeterminado, que todo lo tiene altamente analizado. Nada se adelanta, ni tampoco nada hacia atrás. Ese es el Dios a quien servimos. Y por eso debería de ser causa de gozo, causa de alegría, de que no servimos a un Diosito de esos cuadritos ahí que tienen unos y que hacen peregrinaciones y le adoran y hacen tantas cosas, hermano, cuando eso no tiene poder. El Dios de la Biblia tiene poder, tiene autoridad, tiene la primacia en todo para todos los seres humanos, sean en el ámbito material como nosotros o en el ámbito espiritual como ángeles desobedientes. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, volvemos al versículo nuevamente de que se hace lo que dice el Creador.
y no la creación que somos nosotros. No se permite cuestionar al Señor ni su voluntad. Y si alguien lo hace, va a tener sus consecuencias, como lo tuvo Faraón, como las tuvo Satanás al tentar al maestro, que lo abofeteó de las diferentes maneras y lo humilló hasta expulsarlo y lo echó afuera con la palabra del Eterno. Gloria al Señor. Pedro le dijo: perdonaré hasta una vez, dos, llegaré hasta 7 perdonando. ¿Será que vas a permitir que yo perdone a mi hermano que me ofendió 7 veces, Señor? Ya los he perdonado varias veces, pero yo no creo que llegue a 7 a perdonar. No, Pedro, no te digo 7. Aleluya. 490 veces 7, 70 veces 7 da 490, gloria a Dios. Más o menos, para tener una idea de la voluntad del Señor en el ámbito del perdonar. O sea que si el hermano me ofendió 100 veces, todavía me quedan 390 que yo lo puedo seguir perdonando, y si Dios quiere venir, lo vuelvo a perdonar y lo vuelvo a perdonar. Pero Dios no se queda ahí, dice también que el perdonador también pida perdón. O sea, así como yo puedo perdonarle sus ofensas, también tengo la capacidad que a otro quizás yo lo ofendí. Quizás usted vino y se humilló usted y me pidió perdón. Pero yo ofendí al hermano, a la hermana, pero yo soy orgulloso y no quiero pedir perdón. Y ahí me cae la palabra, ahí me agarra, hermano. Y es que esto es la espada de 2 filos, como decía la palabra el día de ayer. Una espada que corta el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. ¿Qué pasa aquí cortando? Pasa allá, viene al predicador y aquí nadie se escapa. Aún los que pudieran estar viendo a través de las plataformas digitales, ahí está la palabra cortando, hermano, perfilando un hombre, una mujer en la voluntad del Eterno. Ese es mi Dios, el cual no conoce distancia, ni el factor tiempo le es un problema para él. Alabado sea su nombre. Así que, hermanos, si ya lo ofendieron una vez, perdone. Si ya ofendió 5 veces, pida perdón 5 veces. Si ya vinieron 100 veces, 200 veces a pedirle perdón, perdone las 200 veces. ¿Cuánto nos ha perdonado el Eterno? El ejemplo que presentó el maestro: a uno le perdonaron 10,000 talentos, pero su consiervo le debía 100 denarios, como 100 días de trabajo, algo mínimo. Y a él le habían perdonado 10,000 talentos, una deuda inmensa, una deuda que él era incapaz de perdonar, de pagar, perdón. Pero él no quiso perdonar los 100 denarios de su consiervo. Y al final oímos el relato. Lo llamaron y lo pusieron en la cárcel hasta que pague el último cuadrante de lo que él antes le habían perdonado. ¿Cuántos pecados nos perdonó el Señor, hermanos, que hicimos en otro tiempo? Multitud, sin número. Dios nos perdonó, nos limpió, nos preparó, nos llevó hasta lo más profundo de la mar. No se acuerda más de ello, pero una pequeña ofensa de mi hermano, una pequeña expresión de mi hermana me anda débil y me anda empujado. Qué débiles somos, amados hermanos. Si el Señor nos ha perdonado cosas grandes, blasfemias tremendas, hermanos, cosas que nos rebelábamos en contra de su voluntad. Y nosotros somos ingratos que no queremos perdonar. Una mala expresión, una ofensa, una palabra que quizás querían decirme la palabra, quizás me quería motivar el hermano, la hermana, pero me ofendió. Lo entendí mal yo. Y ahora salí herido, salí perniquebrado, gloria a Dios, y ya no lo quiero perdonar. No. Dios nos manda a amarnos. Esta es la palabra. Hablo esto con toda libertad porque sé que es la voluntad del Señor. Muchas veces no nos va a parecer, quizás vemos demasiado difícil, pero es que no hay otra manera de verlo. Gloria a Dios. Nuestro Dios es santo, ya preestablecido. Nos ha mandado a amarnos, a ayudarnos. Dios le dijo al pueblo en la ley: si
veía el buey extraviado de su enemigo, mi enemigo ha perdido su buey y yo lo hallo en la montaña, yo tenía que traerlo y llevárselo a mi enemigo. Aquí está el buey que ha perdido, como muestra de que yo era un perdonador. Que es cierto, él quizás no me quería, pero yo tenía que amar a mi enemigo. Alabado el Cordero de Dios. Pero lo hallamos nosotros en este tiempo, el carro, porque hoy bueyes quizás no. Se lo quemamos ahí mismo. Desde el enemigo, echarle gasolina, gloria a Dios. Así son los creyentes del siglo XXI. Pero Dios es el mismo. El Señor no cambia. Amén, hermanos. Qué hermosa la palabra de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo, hay casos, hermanos, porque aquí se hace la voluntad del Creador, es el tema. Hay casos que nosotros, la mente humana, no es compatible muchas veces. Muchas veces no va a ser compatible con la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, Dios le había dotado del don de sanidad. Los paños que tocaran a un enfermo quedaba liberado en el momento, dice la Biblia, de cualquier enfermedad. O si estaba poseído, los demonios mismos huían de aquel cuerpo, porque la gloria del Señor estaba con el apóstol de los gentiles. Pero su cuerpo había sido abofeteado por un mensajero del enemigo. Un espíritu del mal había puesto un azote. A la perfección el plan de Dios. Él testifica el propósito de esos padecimientos que él tenía. Y él dice, para que no me exalte sobremanera, me fue dado un aguijón. Es decir, Pablo era usado en una manera extraordinaria. Y para que no se creyera el gran Pablo, el de los milagros, el de las grandes predicaciones, el de las grandes revelaciones que no le son permitidas a mí, que no me sobresalte, en gran manera me fue dado un aguijón en mi cuerpo. Por supuesto, el apóstol no se sintió cómodo con esa enfermedad que padecía. Pudo haber sido la vista, dicen algunos, o cualquier otro miembro de su cuerpo que impedía el funcionar del cuerpo humano a la perfección como Dios nos lo ha creado. Es una ironía, es una paradoja, que todos se sanaban, pero su cuerpo estaba enfermo. Eso pasa mucho en este tiempo, muchos que Dios les ha dado el don de sanidad divina. Todos se sanan, pero él está enfermo. No es el primer caso, ni es para sacarnos de juicio de ninguna manera, es la voluntad de Dios. Lo vemos en Pablo. Y expresa, declara el propósito para que yo no me sienta don fulano, el siervo, la sierva, para que no me exalten, sobremanera me fue dado un aguijón. Pero que conocía también el Dios poderoso a quien él servía. Y dijo él, le clamé una vez al Señor y le dije, Señor, sana. No le contestó el Señor. Le habló 2 veces en oración, Señor, sáname. Tampoco le contestó. Le oró por 3ª vez. Entonces Dios le contestó. Y le dijo, Pablo, que te baste mi gracia. Que mi gracia te sea suficiente. Porque no te voy a sanar. Ni así oré 100 veces, no te voy a sanar. Pero que la gracia que yo he depositado en ti te sea suficiente, aunque tú estés enfermo, pero que los demás se sanen por el poder que he puesto en ti. Gloria sea su nombre. Esa es la voluntad del Eterno. Esa es la respuesta divina que vemos en el caso específico de Pablo. Oro 1, 3 veces para que me sane. Es lo que la creación decía, que era Pablo. El Creador tenía algo diferente para él. Y lo vemos ahí en la palabra. Bendito y adorado el Dios Todopoderoso. Es que no es lo que digamos nosotros, es lo que diga Dios. Y si hablamos del gran profeta de fuego, Elías tenía el don de fe. La fe, hermanos, que tenía ese hombre, pocos o nadie quizás la tenía. De tal manera que oraba para que cayese lluvia y caía lluvia.
Oraba para que la lluvia se quitara y se quitaba la lluvia. Volvía a orar para que caía y aquella sequedad de 3 años y medio se convertía en un temporal, decimos allá en Centroamérica. Por una fe tremenda que Dios había depositado sobre el profeta de fuego. Oraba para que cayese fuego y consumiera aquellos 50 y sus capitanes también caían, gloria a Dios, y no una vez, 2 veces, 3 veces caía, porque Dios estaba con el profeta. Alabado sea su nombre en esta mañana. No es lo que dice el hombre, es lo que dice el creador del hombre y de las huestes espirituales. Gloria a Dios. Pero a pesar de esta gran fe y de que Dios respaldaba al profeta, también tenía sus limitaciones humanas. Hebreos dice que era sujeto a debilidades igual que las suyas, igual que las mías, igual que la de las hermanas. Pero Dios estaba con él. Y en expresión bíblica de las debilidades del profeta Elías, cuando llovió cuando él oró para que cayese lluvia, le dijo a Acab: tú eres el causante de que no llueva, porque por ti oré a Dios y no ha llovido. Pero voy a orar, dijo Elías, para que vuelva a caer lluvia. Vete, unge, prepara tu carro, tu equipo, y vete para que la lluvia no te ataje, le dijo. Qué fe de hombre, hermano. Estamos hablando de una sequedad. No había ni una nube, había un sol tremendo y una sequedad de tierra terrible. Pero Elías le está diciendo: vete, unge tu carro para que la lluvia no te ataje. Y subió al Carmelo, al monte, y comenzó a orar y le dijo Elías: Dios me va a responder como me respondió al principio. Y mandó al criado: subite allá al cerro y ve que ves ahí las nubes, porque obviamente la nube es una señal de lluvia. Amén. Y lo mandó, hermanos, y no vio nada el criado. Pero él seguía con la fe. Amén. Lo mandó 2 veces, tampoco había nada. Lo mandó 6 veces y Elías seguía la fe como al principio. Porque sabía el Dios a quien servía. Amén. Quizás pensó que la primera ida del criado iba a haber ya evidencia de lluvia, pero no vio nada. Pero a la 7ª vez dice que vio una nube como la palma de la mano de un hombre. Y eso se fue formando hasta caer tremenda lluvia como respuesta al Creador. Hermano, esto está escrito para que reflexionemos, que los humanos nos equivocamos muchas veces. Pero aquí no es lo que usted diga una vez más, ni lo que yo diga o piense. Aquí es lo que dice el Creador. El que nos dio la palabra, el que nos dio la ley, estatutos, mandamientos, ordenanzas, para obedecerlos. No para cuestionarlos, sino para obedecer la santa palabra del Señor. A Naamán el asirio, Eliseo le dijo, a este le fue específico: vete al Jordán y sumérgete 7 veces y tu piel será restaurada. No, hombre, aquel se puso enojadísimo. Se le fueron los colores a Naamán. Allá hay mejores ríos en Asiria, limpios, no aquí que me ha mandado este profeta. Bravísimo el hombre, hermano. Se fue medio cachetón, pero se sumergió porque lo convencieron aquellos que andaban con él. Bravísimo, hizo la primera, la segunda renegando y todo, se sumergió 6 veces. Pero a la 7ª surgió el milagro. La piel llena de llagas se tornó como la de un niño recién nacido, dice la palabra del Señor, y los ánimos, la perspectiva del general se cambiaron. Y ahora estaba contento, estaba agradecido, buscaba a quien darle presentes por la obra que había recibido. Estaba acostumbrado a dar órdenes y a hacer lo que él decía. Pero en el caso del Señor no se aplica esa ley. La ley de Dios es diferente y está sobre toda ley, creada y no creada. Dios es la ley superior, gloria sea su nombre. 7 veces te vas a sumergir y vas a ser sanado. Y así sucedió. Alabado el Cordero de Dios. Así que, amados hermanos,
Se hace lo que dice el Creador y no lo que dice la creación. Y hay muchos pasajes en la Biblia que nos relatan del sublime Dios, que muchas veces la perspectiva humana se equivoca. Creemos una cosa, pero en realidad el plan de Dios puede ser otro. Se equivocó Abraham, amados hermanos. Cuando Dios le dijo Dios, no voy a encubrir, no voy a hacer algo sin revelarlo a mi siervo, a mi amigo Abraham. Y pienso destruir a la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y le dijo a Abraham que la iba a destruir. El plan de Dios ya estaba decidido. Y Abraham dijo, voy a interceder porque ahí está Lot, mi sobrino. Quizás Dios no la destruya. Y le dijo, hizo una escala Abraham de 50 hasta 10. Señor, si hubieran 50 justos, la vas a destruir aún así. Si hubieran 50, no la destruyo, dijo Dios. Pero no habían 50. No habían 45. No habían 30. No habían 20, ni habían 10. Después de 10 se avergonzó Abraham, ya no quiso preguntar. Porque la misericordia del Señor es grande. Según aquel iba preguntando, Dios iba dando paso, porque se iba acercando a la voluntad del Eterno. Que al final la voluntad de Dios era para 3 personas, para 4. Pero una de ellas al final fracasó también camino a Zoar, la esposa de Lot. Y Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot, dando a entender que no podemos ver atrás. Pero el caso es, amados hermanos, que ahí Abraham decía que eran 50 el número. Pero Dios dijo, son 4 nada más. 4 son los que van a salir de Sodoma. Y al final 3 nomás van a sobrevivir, porque Dios ya conocía la situación. La omnisciencia de Dios. Así que, amados, no es lo que dice el hombre, una vez más. No es lo que dice la creación, es lo que dice Dios, el creador de todo el universo. Esa es la palabra certera, la que no falla, la sublime, la infalible, sin margen de error. No hay error en la palabra de Dios, ni en lo expresado, ni mucho menos se negocia. No es negociable la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios dice en el primer mandamiento, o uno de los mandamientos, no matarás. Y si yo soy un negociador, Señor, no lo voy a matar, pero lo voy a golpear, estaría negociando. No, la ley de Dios no se negocia. La ley de Dios se obedece. Esa es la voluntad del Eterno. Así que, amados hermanos, número 24 aparece el caso de un profeta llamado Balaam. Balaam quería que Balaam fuera a maldecir al pueblo de Dios, pero esa no era la voluntad de Dios. Y hizo sus intentos, le ofreció premios, le ofreció galardones, le ofreció recompensa a Balaam, hijo de Beor, para que fuera. Pero al final, ¿cuál era la voluntad del Señor? Terminó bendiciendo al pueblo, refiriéndose a expresiones de bendición antes que lo contrario. Esa es la voluntad del Eterno. Porque no se puede alguien rebelar contra la niña del ojo de Dios, que era la forma que contemplaba a su pueblo, y expresar, proferir palabras negativas en contra de su pueblo. Dios protege a los suyos. La voluntad del Señor se revela en protección a la manada pequeña, al remanente fiel. Sobre los grandes y los poderosos, Dios, hermanos, levanta su mano poderosa, protegiendo al humilde, al débil, pero que confía en el Eterno. Gloria sea al Señor. No podemos darnos el lujo, creer y engañarnos que se va a hacer lo que nosotros decimos, hermano, cuando ya lo establecido por el Eterno está escrito.
la plomada ya ha sido puesta. Y no hay albañil ni ningún artífice que pueda acercarse y cambiar el modelo que Dios ha puesto, los planos que Dios haya preestablecido para que nosotros, la creación, los ejecutemos. Así que creo que la moraleja de esta palabra es bastante clara. Y apela a la voluntad suya, a mi voluntad, a mi concepto personal. Que no es lo que nosotros digamos, hermano. Una de las cosas importantes a observar en esta enseñanza es que tampoco es lo que diga el diablo, Satanás, nuestro enemigo. Porque para que él ejecute algo en contra de este pequeño pueblo humilde e indefenso, según se ve, pero Dios, que es grande y que está sobre todas las cosas, está con nosotros. Y eso no lo puede invadir el mismo Satanás. El diablo tiene que doblegarse porque nos ha dado autoridad y poder de lo alto, el eterno, a nosotros, su pueblo. Para que Satanás me tiente, tiene que venir la autorización del Eterno primero. Y para que yo sea tentado, tiene que haber un propósito positivo en la voluntad del Señor. Uno de ellos puede ser que Dios quiere que yo crezca en fe. Otro puede ser que Dios quiere probar mi fe para ver si en verdad le amo, como grito en este púlpito, como gritamos los predicadores, o los que cantamos expresando frases hermosas y de valentía a través de un canto aquí en el púlpito. Y Dios dice, este me está adorando y se ve que lo hace de corazón. Voy a autorizar a este individuo que lo tiente, a ver si es verdad que es verdad lo que dice. Este predicador está exhortando al pueblo, pero vamos a tentarlo a él a ver si cumple lo que dice que hay que hacer. Sí, ahí es lo tremendo, hermanos, que es más fácil decir que vivir cuando viene la zaranda. Pero aquí no se hace lo que dice la creación, se hace lo que dice el creador. Regla que no deja fuera al diablo, Satanás. Él tiene que someterse. Y si Dios le autoriza a hacer algo o a atentar a alguien, Él lo hace. Pero si Dios no lo autoriza, no lo puede hacer. Porque no puede quebrantar ni está sobre la ley del Eterno. Y esto lo podemos ver como beneficio nuestro. Ya que Dios conoce, nos mide, no nos pone cargas que no podamos llevar. Él sabe la capacidad que Dios a usted le ha dado. Él conoce la capacidad que Él me ha dado. Y no va a permitir que Satanás venga y los tiente sobremanera algo que no tenemos la capacidad. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Pero Él sabe de qué usted tiene capacidad y qué puede soportar. Por lo tanto, si es tentado en algún momento, tiene que ser inferior a la capacidad que usted tiene. ¿Qué queremos decir con esto? Que Dios nos ha dotado de capacidad y Él sabe todas las cosas. Así que, amados hermanos, no tenemos por qué estar afligidos cuando somos obedientes a su palabra. Cuando esperamos en el favor de Dios, cuando nos movemos en su voluntad, Él está y todo está en nuestro favor. Porque se hace lo que dice nuestro Creador. No lo que uno de nosotros preplanifica en contra del hermano, en contra del prójimo o el mismo Satanás. De ninguna manera. Dios tiene el control de todas las cosas. Llegamos hasta aquí. Creo que esta enseñanza ha sido nutrida en diferentes tópicos de la vida que podemos mejorar cada día. Así que llegamos hasta aquí, hermanos. Dios les bendiga a todos en esta mañana.